estoy respondiendo a una de las inquietudes de uno de los suscriptores que me preguntó que por qué no mostraba el arreglo que estaba utilizando cuando estaba pescando las truchas de mar. Hoy les voy a explicar. Lo que necesitamos es un jig de entre 30, 28 por ahí, entre 30 y 40 o 50 gramos, no puede ser tampoco extremadamente pesado, si no el arreglo a mi parecer no va a funcionar tan bien porque va a hundirse demasiado rápido lo que es el camarón, no va a nadar correctamente. Encajita del jig. El color que más me funcionó fue lo que se llama Testa Rosa, que es la cabeza roja con el cuerpo blanco plateado. Entonces tiene un anzuelito adelante, sencillo, y un triple atrás, cosa que estoy explicando en el video. El video del que estoy hablando se lo puedes dejar por aquí o por aquí, no sé por dónde YouTube me lo pone, por uno de los dos lados. Entonces aquí tenemos el jigcito. Lo otro que estaba utilizando era un camarón blanco claro. Este es el color natural de los camarones que hay por acá. Este es el camarón de goma. Lo pueden utilizar con esto, pero realmente yo lo estaba utilizando con una cabeza plomada. Lo que les voy a explicar cómo yo lo estaba poniendo. Se los voy a enseñar ahora en un momento. Me funcionó bastante bien. Cuando no comían al camarón, comían en el jig. Generalmente agarraban el camarón porque quedaba más arriba en la columna de agua, pero ambos estaban funcionando de muy buena manera. ¡Ay! ¡Ahí está! Mira, hablando contigo. ¿Pero qué cosa es? ¡Ay, una trucha! ¡Una trucha guasalá! ¡Ay, papá! Yo estoy buscando eso ya hace tú no sabes cuánto. Una trucha guasalá. ¡Ay, y bota! Eso es trucha guasalá, de esa poco de 3. ¡Ay, mi madre! Eso es lo que yo vine a buscar aquí. Familia, aquí tenemos una vez más. Esto es el jig que estaba utilizando, uno de los jigs que estaba utilizando. Y lo que es el camarón. Este camarón tiene muy buena acción de cola. Se mueve muy bien en la columna de agua. Una o dos brazas de distancia para que de todas maneras tengan espacio a poder lanzar. Lo que yo estaba haciendo era amarrando lo que es el camarón en la punta de la línea. Esto lo voy a hacer bastante sencillo. Utilicen el nudo que más les guste. ¿No ves? Lo amarraba aquí en la punta. Se puede apreciar ahí correctamente. Y a una, por la distancia, miren más o menos, una, dos brazas, hacia una especie de gasa. ¿No ves? Una gasa sencilla. Y después la hacía doble. Eso es lo que yo estaba haciendo, a lo mejor no es lo más correcto, pero es lo que estaba haciendo yo en el momento. ¿Ok? Y de aquí ya venía lo que es, yo pesco generalmente con sedal, con un sedal de 30 libras, de 20 a 30 libras pueden utilizar para esta pesca. Estos peces pelean bien, pero no viven entre piedras y tal, así que no son tan complicados a la hora de sacarlo. Lo que hacía era metía la gasa por el ojo del anzuelo y lo pasaba completo alrededor de la carnada, de lo que es el camarón, y una vez pasado lo alaba y ahí les queda bien sencillo de atar. Esto le da, al no estar recto con la línea, le da cierta movilidad al señuelo fuera de lo que es la tensión de la línea. Te permite moverse adecuadamente, te permite pescar también este arreglo de tener una carnada de plomo abajo y una carnada menos pesada en el otro extremo de la línea. También te va a permitir castear carnadas mucho menos pesadas más lejos, que de ninguna manera van a llegar a esa distancia si la estás casteando sola. Una truchita. Una truchita. Uy. Una truchita. Esta está bien pequeña. Estamos a liberar.
Vamos a soltarla, que esta no da la pena. Simplemente un jig de entre 30 gramos aproximadamente hasta unos 40 gramos, no extremadamente pesado tampoco, sino le va a quitar un poco de acción a lo que es el camarón. Y un camarón alrededor de 1 o 2 brazas de distancia, más o menos. 1 o 2 pies de distancia, perdón, amarrado ya lo que es a la línea principal. Yo recomiendo esta especie pescarla con lo que es fluorocarbono para que traten de que no vea la línea en el agua. Pueden utilizar un equipo ligero, inclusive hasta un ultralight para pescar estas truchas. Ellas pican en una zona limpia, entre 7 pies y unos 15 pies de profundidad. Es donde más yo las he capturado. No tienen que moverla tan rápido como moverían para pescar barracudas. Un movimiento lento que le dé tiempo al pez, que este pez anda en cardumen. Generalmente cuando agarran uno hay más en la zona. Y sin más, hasta aquí el video, gente.